La cinética de una reacción enzimática depende primeramente de la formación del complejo enzima-sustrato, lo que ocurre con una constante de velocidad microscópica igual a K1. Pero esta reacción es reversible, por lo tanto también tenemos que depende de una constante K-1 que es igual a la constante de disociación del complejo enzima-sustrato. Y también la velocidad de reacción va a depender de una constante catalítica K2. Una vez que se ha formado el complejo enzima-sustrato, como sabemos, la enzima rompe enlaces en el sustrato y genera nuevos enlaces para formar el producto. Y esto lo hace con una velocidad dada por la constante catalítica. Por ejemplo, para la enzima anidrasa carbónica, esta constante es igual a 400.000 moléculas de ácido carbónico transformadas por segundo. La reacción que cataliza la anidrasa carbónica es ácido carbónico, se transforma en agua más anhídrido carbónico. Revisemos qué pasa con el efecto de la concentración de sustrato en una reacción catalizada enzimáticamente. Para ello, analicemos y grafiquemos la velocidad variando la concentración. En este gráfico, la concentración va aumentando a medida que me desplazo hacia la derecha. Entonces, recordemos también que la velocidad la podemos expresar y medir, por ejemplo, en micromoles de producto por segundo. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra este gráfico? El gráfico en azul nos muestra que a medida que aumenta la concentración y a muy bajas concentraciones de sustrato, la velocidad aumenta rápidamente. Sin embargo, sigo aumentando la concentración de sustrato y ya no, la velocidad empieza a descender hasta que se mantiene la velocidad constante a muy altas concentraciones de sustrato. En estas condiciones hay mucho sustrato por cada enzima. Estos experimentos, en donde variamos la concentración de sustrato, mantenemos todos los otros factores constantes, el pH, la temperatura y la cantidad de enzima. Por lo tanto, como les decía, podemos decir que a altas concentraciones de sustrato hay muchos sustratos en relación a la cantidad de enzima. Entonces, este tipo de gráfico es el típico que se obtiene cuando tenemos una enzima que tiene un sitio catalítico y se mide la velocidad de reacción. La enzima entonces se saturaría a muy altas concentraciones de sustrato. Pues bien, el valor máximo de velocidad que llega a alcanzar una enzima en estas condiciones se denomina V máximo. Y también en esta gráfica, que es una gráfica típica, una denominada hipérbole rectangular, en donde nunca se llega a este valor V máximo exacto, este tipo de gráfica, entonces, también puede mostrar que cuando estamos a la mitad del valor de la velocidad máximo, hay un punto de concentración de sustrato equivalente a esa mitad de la velocidad máxima que vamos a denominar constante de Michaelis. Y esto lo vamos a ver en una representación matemática de esta gráfica. Esta es la ecuación matemática denominada ecuación de Michaelis-Menten. Nos muestra que la velocidad es dependiente de la constante V máxima. Esta V máxima va a ser un valor característico para cada enzima con su sustrato. Va a depender de la concentración de sustrato
dividida por la constante de Michaelis, que era la concentración en la que vimos que se lograba la mitad de la velocidad máxima, más la concentración de sustrato. Nosotros vimos que a bajas concentraciones de sustrato la velocidad aumentaba proporcionalmente a la concentración del sustrato, por lo que depende de la concentración de sustrato y es de orden 1 a bajas concentraciones. Pero a altas concentraciones, en realidad la velocidad se independiza de la concentración de sustrato, por lo que se dice que es de orden 0, porque no depende del sustrato, y la velocidad va a ser proporcional a la velocidad máxima. El modelo cinético de Michaelis-Menten es gracias a la labor de dos científicos, Leonor Michaelis y Maud Menten, que trabajaron con las enzimas y ver el efecto que tenía la concentración de sustrato en la actividad enzimática. Esto a fines del siglo XIX. Ellos en 1882 proponen el concepto de complejo enzima-sustrato como un intermediario importante en la catálisis enzimática y proponen el modelo de Michaelis-Menten, modelo cinético, en 1913 a la comunidad científica. En el modelo cinético de Michaelis-Menten, que da cuenta de la variación de la velocidad de reacción de una reacción catalizada enzimáticamente al variar la concentración del sustrato, la Km corresponde a la concentración de sustrato a la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Y la Km se relaciona con la afinidad que tiene la enzima por un sustrato. Esta es la reacción de disociación del complejo enzima-sustrato para dar enzima libre más sustrato libre, que como dijimos es reversible. Y la Km, justamente la constante de Michaelis, es igual a la concentración de enzima multiplicado por la concentración de sustrato dividido por la concentración de complejo enzima-sustrato presente. Y eso equivale a la constante de disociación. Es así que altas Km implican altas constantes de disociación y eso se relaciona con una baja afinidad de la enzima por su sustrato. Contrariamente, Km baja implican bajas constantes de disociación, que además implica que a bajas concentraciones de sustrato se alcanza la mitad de la velocidad máxima, y eso se relaciona con que hay una alta afinidad de la enzima por el sustrato para posteriormente formar el producto de la reacción. Y en el modelo cinético, la velocidad máxima corresponde a la máxima capacidad catalítica de la enzima. La velocidad máxima es igual a la constante catalítica por la concentración de la enzima presente. Y, como dijimos, esta constante catalítica, que corresponde a la constante de velocidad 2, es el número de recambio, en inglés turnover number, que es la cantidad máxima de moléculas transformadas por unidad de tiempo. Sin embargo, tenemos un inconveniente. A partir de la gráfica velocidad versus sustrato, no es posible calcular el valor de B máximo en forma exacta. Por lo tanto, usaremos otros métodos gráficos matemáticos. Como una forma de calcular más exactamente la velocidad máxima y por ende la constante de Michaelis para una enzima y su sustrato, lo que se hace
es, a partir de la ecuación original propuesta por Michaelis-Menten, se hace un rearreglo de tal forma de linearizar la hipérbole rectangular, lo que resulta graficando 1 sobre la velocidad de reacción versus 1 dividido por la concentración de sustrato. 1 dividido por la concentración de sustrato en el eje de las X y 1 dividido en la velocidad en el eje de las Y. Y como les decía, resulta una línea recta. Si ustedes se fijan en la ecuación matemática, si esto es X, esto es su pendiente. Y esto corresponde al intercepto en el eje de las Y, que correspondería a este punto. Y lo anterior, la pendiente de esta recta. Además, en el intercepto en el eje de las X, obtenemos el valor de menos 1 partido por km. Por lo tanto, conociendo estos valores, se pueden despejar los valores de la velocidad máxima y conociendo este valor, podemos despejar el valor de la constante de Michaelis. Como habíamos mencionado, existen compuestos que inhiben la reacción enzimática, inhibiendo la velocidad de la reacción. Existen los inhibidores reversibles, algunos son los inhibidores competitivos, no competitivos y acompetitivos, que ya sea uniéndose a la enzima en el sitio activo, en el centro activo o en otra posición, disminuyen la velocidad de reacción. Sin embargo, la unión de estos compuestos es de tipo reversible. Y también hay algunos compuestos que inhiben la velocidad de la reacción, inhiben a la enzima, uniéndose en forma irreversible, esto es, a través de un enlace covalente. Revisemos el inhibidor competitivo. El inhibidor competitivo se va a unir a la enzima formando un complejo inhibidor enzima. Incluso es posible calcular una constante de disociación del complejo enzima inhibidor. Veamos una reacción enzimática, la catalizada por la succínico deshidrogenasa, en la cual el ácido succínico es oxidado a ácido fumárico. Y el inhibidor competitivo es el ácido malónico. Una característica de los inhibidores competitivos es que su estructura es muy similar al sustrato. Como ven acá, el ácido malónico tiene 2 grupos carboxílicos, al igual que el sustrato, por lo que va a competir por el sitio activo uniéndose a este, al igual que lo hace el sustrato. Va a alterar la afinidad del sustrato por la enzima, aumentando la Km. En definitiva, la afinidad por el sustrato va a disminuir en presencia de este inhibidor. Y la inhibición se va a superar aumentando la cantidad de sustrato, por lo que cuando está presente este inhibidor, si bien aumenta la Km, la V máxima no varía. Revisemos cómo se muestra el inhibidor competitivo en un gráfico típico de velocidad versus concentración de sustrato. En la línea azul tenemos la reacción enzimática en ausencia del inhibidor, una típica gráfica hipérbola rectangular, donde se logra la velocidad máxima y en la mitad de la velocidad máxima podemos dar cuenta de la constante de Michaelis, o sea, la concentración de sustrato a la cual logramos la mitad de la velocidad máxima. Sin embargo, en presencia del inhibidor, la constante de Michaelis o la concentración de sustrato a la que se logra la mitad de la velocidad máxima es mayor, aunque
a altas concentraciones de sustrato logremos la velocidad máxima. Esto es porque el inhibidor, como dijimos, disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato, aumentando el valor de Km, y la inhibición se va a superar aumentando la concentración de sustrato, por lo que la velocidad máxima no varía. Lo mismo se ilustra en el gráfico de dobles recíprocos o de Lineweaver-Berg, en donde las rectas, al rectificar la hipérbole, la recta en presencia o la gráfica en presencia del inhibidor llega al mismo punto de 1 partido por b en el eje de las y, sin embargo, se muestra la variación y el aumento de la Km en presencia del inhibidor al disminuir el intercepto menos 1 partido por Km. ¿Qué ocurre en una inhibición no competitiva? Veamos el gráfico de velocidad versus concentración de sustrato y en ausencia del inhibidor obtenemos una gráfica hipérbola rectangular logrando una determinada velocidad máxima y a la mitad de la velocidad máxima una Km. Sin embargo, en presencia del inhibidor en la gráfica de color rojo no logramos el mismo valor de la velocidad máxima. Lo que nos está diciendo acá es que la velocidad máxima está disminuyendo, aunque el valor de la Km se mantiene. De esto se puede deducir que la estructura del inhibidor no es similar a la del sustrato y el inhibidor se une a una zona de la enzima distinta del sitio activo, por lo que no afecta la Km. Y cuando miramos las gráficas de los dobles recíprocos, uno dividido en la velocidad y en el eje de las X, uno dividido en la concentración de sustrato, nos encontramos que el valor de la velocidad máxima en presencia del inhibidor disminuye haciendo crecer el valor del intercepto. Y por otra parte, el valor de la Km es inalterable, aunque en las enzimas reales se ve que el valor de la Km en cierta forma aumenta, disminuyendo la afinidad por la enzima. Y finalmente, lo que hace este inhibidor no competitivo es actuar inhabilitando a la enzima para la catálisis, disminuyendo la cantidad de enzima disponible para la reacción. Y por eso es que hay una disminución de la velocidad máxima. Y como ya vimos, el efecto no se anula al aumentar la concentración de sustrato. Este tipo de inhibición ocurre cuando hay algunos compuestos que son capaces de fijar o secuestrar a los cofactores enzimáticos, dejando a la apoenzima sin la posibilidad de realizar la catálisis. También existen otro tipo de inhibidores que se denominan acompetitivos. Este tipo de inhibidores no se une a la enzima, sino que más bien se unen al complejo enzima-sustrato. Y se une entonces a un sitio distinto, como se muestra acá, del sitio catalítico. Y este complejo enzima-sustrato e inhibidor realiza una catálisis lenta, por eso que disminuye la velocidad de la reacción. Y a pesar de que se aumente la concentración de sustrato, la velocidad no se recupera, la velocidad máxima. Y en definitiva, la unión de este inhibidor altera tanto la velocidad máxima como la Km,
disminuyendo ambos valores. Si estudiamos la reacción de la L-aspartato 4-descarboxilasa, utilizando como sustrato el L-aspartico para dar L-alanina más CO2 y con el inhibidor beta-hidroxiaspártico podemos a distintas concentraciones de sustrato obtener, por ejemplo, en ausencia del inhibidor, la velocidad de reacción y por lo tanto, usando los inversos de la concentración de sustrato y los inversos de la velocidad, con estos datos podemos obtener el valor de la km y de la velocidad máxima. Y si hacemos lo mismo a distintas concentraciones de sustrato, medimos la velocidad de reacción en presencia del inhibidor, podemos saber de qué tipo de inhibidor se trata a través de los cambios que se van a obtener en los valores de la Km y V máxima en el gráfico de los inversos recíprocos. También existen, como mencionamos, los inhibidores irreversibles. Estos inhibidores van a reaccionar con un grupo químico de la enzima y la van a modificar covalentemente. La acción de estos inhibidores se describe por una constante de velocidad y no por una constante de equilibrio. Y a diferencia de la inhibición reversible, el efecto de estos inhibidores va a depender del tiempo de actuación del inhibidor. Los inhibidores irreversibles en general son altamente tóxicos. Revisemos inhibidores irreversibles como el cianuro. Este compuesto lo podemos encontrar en las almendras amargas y el cianuro inhibe la cadena de transporte de electrones, o sea, la respiración celular, porque se une a iones metálicos, hierro, zinc y cobre, que están en las enzimas y proteínas de la cadena de transporte de electrones. En el organismo, el cianuro genera una hipoxia de los centros respiratorio, cardíaco, vasopresor, generando parálisis respiratoria, puede producir coma y finalmente la muerte. Otro compuesto que también actúan como inhibidores irreversibles es el diisopropilfluorofosfato y el gasarín. Son compuestos orgánicos que están fosfofluorados, y lo que hacen estos compuestos es unirse irreversiblemente a la serina, uniéndose al grupo OH. La serina es parte del centro activo de muchas enzimas, incluyendo la acetilcolinesterasa, que es la que degrada la acetilcolina, un regulador del impulso nervioso. Y por ello, estos compuestos son venenos. En el caso del gas sarín, se usó como arma bioterrorista en la guerra de Irak-Irán en 1981. Y lo que hace es afectar las contracciones voluntarias e involuntarias de todos los músculos del cuerpo. Es una sustancia neurotóxica, por lo tanto puede llevar a la muerte por paro cardiorrespiratorio.